Y entonces, lo que tenemos hoy es un proyecto que está en curso y me voy a enfocar en la parte que con un equipo que Susana también integra hemos desarrollado. Es el Research Guide de un proyecto europeo más amplio que sigue formado, bueno, un año y medio más. El título es así de largo, una leitura sistémica sobre a indústria europeia a partir de 2 arquivos de imagen, pero voy a intentar explicarlo un poco más en detalle. Trace here a living archive on European industry. Nuestros proyectos europeos siempre van en inglés, no en portugués ni en español. Es un proyecto de divulgación y educación sobre problemáticas relacionadas con la industria europea, cuestiones laborales y de género, dirigido a jóvenes estudiantes, escolas y museos. Esta es una de las particularidades de este proyecto. No es un proyecto de pesquisa ni un proyecto artístico de gran autoría, pero más bien una tentativa de recoger información, transformarla en algo que pueda ser partilhado con una capa de la sociedad que usualmente no se dedica a estas reflexiones. Por eso es al mismo tiempo un discurso más simple, pero más complejo, porque estamos trabajando con un público concreto, como jóvenes estudiantes que tienen de 6 a 18 años, trabajando con escuelas en Europa, en varios países, que intentan adaptar el discurso a los programas oficiales de educación. El guía de pesquisa, que es una parte de este proyecto, es una herramienta de transmisión de conceptos e imágenes de 2 arquivos en Europa. La Casa de Imagem en Portugal, que es la Fundación Manuel Leão. Esta fundación tiene un gran archivo con 500.000 imágenes analógicas de un fotógrafo muy relevante en Portugal, que era un fotógrafo comercial que se llama Teófilo Rego. Y el Interactive Museum of Industry en Bulgaria, en Gabrovo, es un museo temático que tiene imágenes que apenas ilustran la industria. Mientras Casa de Imagen tiene muchísimas imágenes de fotografía modernista y se puede hacer un retrato de la arquitectura modernista, la construcción de los edificios más significativos a través de su archivo. El Interactive Museum of Industry de Gabrovo en Bulgaria es temático, es industrial, la estética es otra. Y entonces lo que voy a partilhar con vosotros hoy es la estrategia de lectura, cómo es que empezamos el proyecto. Me gustaría conocer la metodología de Araceli también, con esta parte más invisible del proceso de pesquisa, porque yo no tengo los resultados completos, pero más bien el modo como hemos trabajado. Y saqué 2 imágenes institucionales para explicarles a quien no está en Europa qué es un proyecto Erasmus+, Erasmus Plus. Los proyectos Erasmus Plus son proyectos de colaboración entre países europeos. Alguna vez pueden tener parceros que no sean de Europa, pero intentan crear articulaciones que no son las del funcionamiento usual de lo que es un museo, una universidad o otra institución. Son más bien articulaciones que intentan aproximar lo que se conoce a la sociedad en proyectos que intentan solucionar cuestiones. Y Casa de Imagen, que es el promotor del proyecto, Fundación Manuel Leão, tiene este conjunto de parceros, pueden ver un museo, escuelas, varias, y una empresa de tecnología en Barcelona, y han contestado a una convocatoria de proyectos que buscan cómo la tecnología puede ser una forma de mediar educación. Entonces la industria no es lo que mueve el proyecto, pero la posibilidad de educar a través de la tecnología contenidos industriales. No sé si me acompañan hasta aquí, estoy en mi portuñol intentando, ser menos dura. Posso seguir em português, mas se calhar percebem menos do que o meu portunhol e por isso acho que é melhor continuar no portunhol. A quem se dirige o proyecto? A alumnos y profesoras de escuelas, educadores, mediadores, investigadores de museos, instituciones culturales y al público general. Por eso el nivel de profundidad del discurso tiene que ser muy balizado para intentar alcanzar
una gran capa de la sociedad. Tiene un ámbito local muy concreto, porque la historia de la industria es un reflejo de la historia político-económica de los países, y hablar de industrialización en Europa implica comprender que quizás en Portugal y en España estaban regímenes dictatoriales de derecha, mientras en el este europeo estaban regímenes de izquierda, lo que significa que el hecho de la industria viene del Estado o de grandes emprendedores individuales, y esto va a definir un approach totalmente distinto a la memoria de la industria. Los productos del proyecto. Estamos concluyendo el guía de pesquisa, el Research Guide. Existirán oficinas de trabajo muy práctico con los jóvenes de estas escuelas, y al final se creará un toolkit digital para diseminación de los contenidos. Y a nosotras, nuestro trabajo es más concretamente dentro del archivo conceptual sobre las imágenes. Bueno, es la parte de trabajo, le voy a llamar intelectual o de pesquisa, traduciendo conceptos académicos en contenidos apropiables. Una imagen aquí del archivo en Portugal. Esta es muy elucidativa, pues se ve un complejo arquitectónico donde hay esta idea, casi como los falangstérios creaban una pequeña ciudad utópica en que las comunidades eran completas. Esta idea de que la fábrica y la industria se mezclan es una de las ideas que tenemos en la industrialización, que hoy día no se cumple. Hoy día la industria puede producir en China, puede comercializar en todo el globo, puede tener su marketing en Estados Unidos, puede tener su concepción en Alemania. Hoy día la industria es una red diseminada global, pero en esta época se confundía el edificio de la fábrica con la idea de la industria. Y esto es muy interesante, porque para hablar hoy con jóvenes hay que desconstruir los presupuestos de las narrativas de industrialización. Pues cuando nos hemos volvido una sociedad digital y se compra online y la distribución es más importante que quizás el local de producción, hay que revelar una realidad sistémica que los jóvenes puedan comprender, en que la arquitectura está ahí, pero ya no es tan central en su presencia en el paisaje como había sido en el pasado. Y estoy intentando adaptar el discurso al hecho de que hay muchos arquitectos en la sala. De Gabrovo vienen imágenes que son de la industria. Esta es una fotografía de arquitectura, es una imagen arquitectónica. Esta es de la industria, y cuando se hizo, seguro que el industrial que invirtió en fotografía, en que un fotógrafo viniera para representar sus trabajadores, tenía mucho orgullo de su equipo, ¿no? Como un gran equipo, con sus máquinas produciendo, pero hoy con una gran distancia histórica, lo que vemos son los hombres trabajando, las mujeres trabajando, gente sentada en el suelo y un poco sucia, muy pocas condiciones laborales para los operarios. Y esta imagen es importante para nosotras, pues revela una otra dimensión del proyecto. El proyecto habla de industria en Europa, pero también de cuestiones laborales y de género. Y el hecho de que la imagen es histórico nos permite leer por qué ha sido creada en su época y cómo es que hoy se vuelve un dispositivo crítico para comprender también los aspectos negativos de la industria en la sociedad humana, en el paisaje, en la sustentabilidad del planeta y, bueno, y muchas otras facetas. Pues estas dos imágenes pueden ser dos puntos de entrada en los archivos que nos permiten hablar de muchas capas que no apenas las espaciales o apenas las narrativas oficiales sobre la industrialización.
El guía no es exactamente lo mismo que el proyecto es más amplio que el guía, pero el guía se dirige a jóvenes de 5 a 18 años en escuelas con varios currículos educacionales. Pueden ser estudiantes técnicos para trabajar en electricidad o pueden ser niños que están aprendiendo el básico. Y también instituciones y museos, bueno, mediadores. Hay que lidiar con distintos aspectos. La diversidad de contextos históricos y políticos en Europa en el siglo XX, que es sobre todo el periodo que estamos cubriendo, es enorme, como comenté antes, y por eso una imagen puede decir exactamente lo opuesto cuando hoy, a través de una app, que será el resultado del proyecto, se lida ahí en Ucrania, o en Estonia, o en Bulgaria, o en Chile, o en Portugal. Tenemos esta preocupación, cómo contextualizar políticamente y culturalmente qué son estas imágenes. Y por eso las cuestiones de literacia también son diversas y hay que estar muy atento a las posibilidades de lectura. ¿A qué se dedica el proyecto? A conocer y motivar para el trabajo en el sector industrial. Esto es, elevar el sentido de pertenencia y de orgullo sobre el trabajo en el sector secundario, conciencializar para los derechos en el trabajo, fomentar la igualdad de género en la industria y valorar la historia y memoria de la industria. ¿Y quiénes somos? Tenemos 2 coordinadores en la casa que también han trabajado en el Research Guide, por supuesto, Inés Azevedo y Joana Mateus, pero las 4 investigadoras que hemos, más bien desarrollado el trabajo han sido Susana Domínguez y yo, y Alexandra Severino y Ana Catarina Duarte, que son juristas, son abogadas y son activistas de los derechos del trabajo y de las mujeres. Entonces hay una dimensión muy activista y de revelación de estas otras capas que las imágenes oficiales tienden a esconder. Y dentro de esta polifonía de perspectivas, es una perspectiva múltiple la que proponemos. Esta imagen del periodo inicial de la revolución, no sé si es contemporánea de Paxton, pero podría ser, desde el 1830, este periodo de desarrollo tecnológico en que el vidrio, como se ve, era muy importante, los filtros, las gafas que aquí están, nos amplían las perspectivas. Entonces, como alegoría de lo que estamos haciendo, estamos trabajando en historia, arquitectura, derechos de mujeres, cultura visual, muchas capas intentando trabajar sobre una dimensión súper compleja, que es la realidad sistémica de la industrialización en Europa. Hay una parte del trabajo que es colaborativo y estas imágenes son, documentación del proceso de trabajo en periodos en que las profesoras de las escuelas y gente mediadores que van a trabajar en el futuro con el proyecto nos han ayudado a clarificar la relación imagen-texto, han aportado otras lecturas y no apenas académica, pero también en un abordaje más relacional, hemos intentado incluir a los distintos participantes en el proceso. Y ahora un poquito más concretamente, lo que estamos haciendo. Yo estoy aceptando a alguna gente que va entrando porque estoy de gerente, ¿no? Los estoy aceptando mientras hago. Nuestra lectura sistémica se divide en 10 conceptos generales y 32 conceptos muy, muy específicos sobre aspectos de la industria. Y es una lectura básicamente visual. Tenemos 113 fotografías históricas que hemos recogido y tenemos 226 cuestiones que interpelan las imágenes. Volviendo a esta imagen de Gabrovo, yo creo que he exemplificado lo que estamos haciendo. Históricamente, es una demostración de poder económico de la fábrica que tiene toda esta equipa y maquinaria que apoya la producción, pero hoy día lo que vemos es la desigualdad económica, social, la ausencia de condiciones laborales,
una cierta suciedad y pobreza que se ve en el cuerpo de la gente, los operarios presentes, y por eso podemos preguntar qué representaba esta imagen y qué es que hoy ahí vemos. Que si algún industrial hoy día se representaría de este modo, hay que ver que es una cuestión quizás muy europea. Quizás en Bangladesh, en Pakistán o en India estas cuestiones son menos problemáticas y por eso la industria hoy día está allá. Por eso hoy día se ha deslocalizado la industria y nosotros tenemos cuestiones un poco distintas. Admito que Erasmus+ es un programa europeo y que nuestra perspectiva es más bien europea. Como metodología, el proyecto es más bien conceptos en busca de imágenes que las ilustren, aún que partamos de fotografías, y por eso son imágenes en busca de cuestiones que ilustran conceptos en busca de imágenes. Es un proceso muy visual, muy de la cultura visual. Pero para estructurar el trabajo, ¿cómo es que podemos contar la historia de la industrialización de Europa con una perspectiva de género, motivando a la gente a trabajar en la industria? Son cuestiones muy, muy, muy latas. Y este pin de que el movimiento de trabajadores, la Union, ahí en el 1911 proponía, era la discusión de la división del día en 8 horas. 8 horas de trabajo, de descanso y de recreación. Entonces decidimos dividir nuestro guía en esta estructura. Una primera parte que cuenta lo que es el mundo industrial, súper difícil y complejo, pero importantísimo para dar un tablero, para aportar un tablero a la discusión. Y después hemos dividido las grandes temáticas en estos temas. Trabajo y contacto, descanso y privacidad y leisure. How to say leisure ¿cómo decir leisure en español? Lazer y acción. Que disparate. Ya son 3 idiomas. Poco. Los primeros grandes conceptos con que estamos trabajando son industria, los botones, que son lo que da el nombre al proyecto, press here, push here, ¿no? Press the button. Las máquinas, la educación, la realidad sistémica de la industrialización, pero también no apenas la perspectiva oficial, pero el trabajo, el trabajador, los derechos y principios del trabajo, la cuestión de género, la cuestión de las jornadas de trabajo y el aprendizaje a lo largo de la vida. La segunda parte sí que reflexiona más bien la estructura que hemos encontrado. Inicialmente la idea era que fuera más bien equilibrada con 10 conceptos cada, pero claro que el trabajo es el centro de la industria. Entonces, hay una lectura mucho más de gran escala física, el paisaje industrial, los recursos naturales, los materiales, la sustentabilidad, transporte y distribución, el edificio, las redes. Hay una gradación que va desde la transformación planetaria hasta la experimentación y se vuelve cada vez más inmaterial. La cuestión del marketing, la cuestión de sanidad y seguridad y después la virada para el trabajador. Acción afirmativa, a división del trabajo, discriminación, acceso a pago igual, gender gaps, como la diferencia de géneros y otras cuestiones. Los segundo y tercero turnos que hemos identificado tratan cuestiones más bien físicas y muy concretas y ambos tienen cuestiones que se ponen en abierto. El derecho a descansar y a desconectar, que es una cuestión muy contemporánea, el derecho a desconectar como un derecho del trabajo en la industria y la habilidad de no producir como una extensión también de estos turnos. Apenas para ejemplificar algunas imágenes que hemos seleccionado en el guía,
no les voy a leer lo que tenemos, podemos después partilhar con los presentes el PDF en el estado que está ahora. El libro no está totalmente terminado, pero se puede partilhar por cuestiones educativas. Esa es la base del proyecto mismo. Intentamos definir la industria más bien como qué es hoy. Hoy es una red de producción deslocalizada, es global. Una industria no es una fábrica. Una industria puede ser una red de fábricas o de servicios y de ideas. La industria es todo un sistema de transformación y de explotación de los recursos naturales, de transformación en objetos, servicios o otras industrias. Intentamos clasificarla definirla de una forma mucho más amplia que en la revolución industrial. Y después hay imágenes que son contradictorias, como esta imagen que también viene de Gabrovo, con el monumento al operario, con la chimenea emanando humos como señal de pujanza, que la fábrica produce tanto que tiene mucho humo, que es lo que significaba antes. La fábrica es tan productiva que produce mucho humo. ¿Será que hoy día la sustentabilidad nos permitiría representar una fábrica de este modo? Son las cuestiones que colocamos a cada imagen, que era y que es hoy mirar y ver una imagen así. Otras imágenes, la industrialización como una nueva realidad sistémica. Aquí por casualidad tenemos la Petrogal, donde los barcos acuestan y se conectan para la producción de petróleo. Es el problema que tenemos ahora todos en el globo y en Europa aún más. El gasoil, el diésel subió 14 céntimos esta semana, subirá 18 céntimos más el próximo lunes, lo que significa casi 40% más de su coste, no, 30% más de su coste en 2 semanas, como reflexo de la guerra en Ucrania. Esto es, el mundo desarrollado, conectado por estos sistemas, la realidad sistémica tiene impactos que parecen imprevisibles. Y por eso la energía, las redes, las distribuciones, los transportes son un aspecto importantísimo de la industrialización. De hecho, es lo que Araceli representó con sus trenes ahí en el río, paralelos al río. Un otro aspecto importante es la cuestión del trabajo, ¿no? El trabajador, las cuestiones de género, la división de tareas, y nuestro proyecto es sobre las múltiples dimensiones. Las imágenes son autoexplicativas. También hay un cierto humor con la cuestión de los botones, el contacto del humano con la máquina, y hoy día el botón ya no es un botón, aunque los archivos fotográficos terminen en un cierto periodo, más bien analógico, intentamos que las descripciones hablen del digital, ¿no? Como el touchscreen o como las nuevas, se dice guantes, ¿no? Como los guantes tecnológicos son el nuevo interfaz, y hay una desmaterialización de estas grandes alavancas para los botones, para el touchscreen, para los guantes. Bueno, hay muchas formas de interacción con la máquina y con la industria. Y para no ser demasiado aburrida, tenemos muchos conceptos, muchas imágenes y apenas algunas que creo que nos ayudan a conectar con lo que hacéis vosotros ahí. Encaramos las ambigüedades del paisaje industrial. Sabemos que la imagen de arriba es un paisaje antes de la creación de un barragem. ¿Cómo es que se dice barragem en español? Barragem? Un embalse. Es un embalse para producción termoeléctrica. Para la producción termoeléctrica. Podemos mirarlo y ver una montaña, o podemos mirar y ver la base de un embalse, de una termoeléctrica que va a cambiar totalmente el paisaje. Abajo podemos ver un pequeño pueblito ahí en la montaña, o la base de la transformación de todo un paisaje que va a seguir el río y que va a transformar, como Araceli caracterizó también. O en la derecha, un poco lo que caracterizamos con el monumento ahí en Gabrovo, en Bulgaria, como es que la sustentabilidad hoy día
ya no es lo que era inicialmente. Y después las cuestiones de género, bueno, Ana Isabel Lino va a entrar también, estoy admitiendo una persona más. La cuestión de género, la mujer como consumidora, la mujer como productora, o las cuestiones de igualdad de pago, lo que se puede acceder, exigir, son muchas de las camadas, las capas que tienen el proyecto. Y estoy casi terminando, porque soy un poquito oportunista, ¿okay? Porque soy un poquito oportunista. Dentro de este proyecto me interesa también hablaros de una otra cosa que estoy empezando a trabajar, en la idea de que este seminario es para que nos conozcamos y quizás en el futuro podamos colaborar. En mi nuevo proyecto de pesquisa ahí en la Universidad do Minho, en el laboratorio de paisaje, patrimonio y territorio, que de hecho es muy semejante a lo que hacéis vosotros. Tengo esta línea de trabajo, hay 3, pero esta es la que quizás podemos puntuar hoy. Experimental Heritages and Prospective Materialities. Identifique, bueno, voy a hablar apenas de este trabajo, este comparativo muy simple, que es una otra forma de trabajo, no basada en archivos, documentación y el mundo digital, pero más bien analógica. Hay una pintura de una pintora ahí en Wisła Art Institute en Polonia. Hoy día es un museo, hoy día el Art Institute ya no existe. Era el lugar donde los trabajadores de los astilleros navales de Gdansk en Polonia aprendían a dibujar y a interpretar los dibujos que permitían construir los barcos. Los grandes navíos soviéticos que venían de ahí, o de este periodo, eran interpretados y los trabajadores enseñados en este edificio, que después, en su periodo entre, ha sido un centro cultural. En este periodo entre, el arte estuvo ahí y los artistas han creado una nueva representación de nuevas materialidades sobre el edificio que se volvió un centro de arte contemporáneo. Pero después hubo conflictos y el edificio ha sido tirado y apenas han quedado estos pequeños fragmentos que hemos recogido con los estudiantes de Fine Arts ahí en Polonia, en Gdansk. Y hoy día es un museo oficial, es un museo del Museo Nacional, es un museo nacional con su punto de arte contemporáneo, se llama NOMUS, Museum of Contemporary Arts, ahí en Gdansk. ¿Qué quiero decir? Lo que queda muchas veces no son los documentos oficiales como las fotografías que están archivadas, pero son las prácticas artísticas y las recojas y las otras narrativas más bien subjetivas que crean nuevos imaginarios sobre estos lugares. Es la dirección opuesta de lo que estuve haciendo hasta ahora, pero me interesa dejar que nuestros métodos también a veces son, como en arquitectura, respuestas a demandas. Si la demanda es uno, si la demanda es otra, el método no es el mismo. La materia sí que puede ser, son edificios industriales, alguna vez tratado como materia, y es una línea de trabajo a la cual llamo patrimonios experimentales y materialidades prospectivas. Otras veces es la certeza del documento, la certeza de conceptos transmisibles, más bien educacional, pedagógico, con una escala europea, o más bien cerca de la creación, los creadores, mucho más subjetiva y más experimental. Y era esto que tenía para partillar con vosotros. Espero que mi portugués no sea asustador, pero quizás mejor que hablar en portugués.